No, agradecer a toda esta invitación que se ha realizado, porque encuentro que son momentos y espacios muy necesarios, sobre todo porque se descentraliza el trabajo artístico. Partamos de ahí, creo que es lo importante, porque permite que artistas que están en distintos lugares, en este caso Santiago, yo pueda venir a Valparaíso, y ojalá que siga creciendo esta iniciativa, ojalá que también a nivel país suceda eso con más fuerza, porque la única forma de crecer es descentralizar. Descentralizar no solamente económicamente, sino también culturalmente, y todo lo que conlleva eso y todo lo que eso nos vincula. Agradecer el refuerzo, evidentemente, a Francisco, de la invitación, a toda la energía que se ha puesto en estar presente hoy. También felicitar a la Escuela de Arte que cumple 65 años, le dije que pasó a la tercera edad, no, mentira. Estoy un poco serio, aunque me reí un poco, que no me tengo un dolor malestar muscular. No sé cómo vine. Pasé en un peaje, parecía que me iba cortado en el auto. Y bueno, aquí estoy de pie, por eso no me sentaré, porque estoy mejor de pie. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes, y ustedes conmigo, en un espacio de compartir experiencia, de narrar un poco la obra. Yo creo que, pues yo decía más que nada, como una presentación de mi trabajo, y mi propio trabajo va llevando justamente a distintos fenómenos que nos pueden interesar, o situaciones que nos pueden vincular. Entonces, yo tenía pensado hacer esta presentación en 4 bloques no externos, ¿no? Por suerte no es hacer un edificio que son etapas o hacer un condominio. Esto es poder desarrollar distintas temáticas, ¿no?, en la conversación. Entonces, la primera parte, con Francisco vamos a conversar un poco sobre lo que es mi lugar de origen, ¿no? En este caso, es divertido, digo, vamos a conversar, y al no empiezo a hablar yo, pero después lo voy a dejar conversar. Es que nací en Lautaro, también muy lejano, también una comuna de Lautaro, que está en el epicentro político, en el caso de la Araucanía, está a la distancia, y después, luego del 73, bueno, mi familia sufrieron debido a la consecuencia de la dictadura. Papá estuvo preso 3 años, casi 3 años, y ahí empieza, como diría yo, lo que es el trabajo artístico. Empieza la relación con las cosas, la relación con la vida, la relación con el entorno. Yo creo que el entorno es algo fundamental, porque es una observación. Observar es tratar de comprender lo incomprendible. Y en ese periodo es cuando nosotros, digamos, miles de chilenos, vinculan lo que es la realidad, en muchos casos, con la tragedia. Entonces, eso establece que uno va creciendo con una mirada súper, ¿cómo se podría decir?, impactada de hasta dónde puede llegar el ser humano en su maldad, digamos así. El tema es que estamos en 2025 y todavía sigue eso. O sea, Palestina, en fin, en distintos lugares. Y hay muchas formas en la vida de afrontar eso. Uno de pronto dice, ¿sabes qué más? Voy al psicólogo. ¿Sabes qué más? Me va a ayudar, ¿sabes qué más? Hagamos terapia colectiva, ¿sabes qué más? Hagamos situaciones. Bueno, por suerte tuve el arte. El
el hecho de tener el arte fue algo fundamental, porque el arte me permitió poder hablar de todo aquello, poder crecer, poder entender, poder reflexionar y poder transmitir contenido producido justamente desde ese inicio, que es esa cosa de la brutalidad, digamos así, ¿eh? Y ahí aflorecen muchas cosas que tienen en mi vida que me hicieron ver la realidad que yo hasta el día de hoy sigo trabajando, a pesar de que he ido cambiando materiales que iré contando, pero ha sido muy importante el momento inicial de lo que sucedió cuando chico. Me acuerdo que estaba, yo tenía 2 años y medio, y después salir de Chile a los 5 años y construir un país a partir de la ignorancia, los recuerdos de los padres. Me acuerdo que me decían que la sandía era como este volado, así, en Francia, y dicen, no, es una cosa así. La ciruela, no, bueno, ni yo no podía tener una ciruela de esa, porque encestarla porque era más grande que la cesta. Y así, muchas cosas la ignorancia de todo no llega a Chile por primera vez a los 24 y se percata que la ciruela es una ciruela. Y también te crea esa fantasía, también te crea ese país imaginario que está construido con daño. Eso más o menos de ahora te hacer una pregunta sobre ese. Yo, mira, apelar el botón. Ahora sí. Básicamente, ¿qué es lo que te lleva a ser artista? Yo entiendo que tempranamente te fuiste a Francia por vacaciones no obligadas, entonces, ¿en qué momento aparece yo entiendo tu web, en el fondo, esa necesidad de retorno en tu imaginario? ¿Cómo al final decides que el arte va a ser tu camino para encontrar un sentido o una felicidad? Sí, lo que pasó cuando llegué a Francia, de verdad, chiquito, me puse a dibujar mucho, dibujaba, no sé, situaciones de Chile, lo que yo me imaginaba que era Chile, dibujar como si fuera toda una isla, y tiene mucha relación incluso con muchos trabajos que he desarrollado, la parte visual. Y mi madre siempre dijo, a este muchacho le gusta pintar, le gusta el color, todo eso me llamaba la atención. Yo tengo un hermano, Carlos, a él le gustaba la música. Mi papá tiene un grupo folclórico y él lo que hacía era tratar de buscar el sonido, tocar la guitarra y mirar por dentro del hilo a ver si el sonido se podía ver. Entonces mi mamá dijo, a este le gusta la guitarra, la música. Entonces en París me llevaron al Louvre sin mi hermano porque era hiperactivo y si no había guitarra iba a ser una mala experiencia el paseo. Y ahí fue cuando llegué al Louvre y vi la pintura clásica, tenía 7 años, y eso a mí me cambió, me impactó, me hizo una gran pregunta, de hecho. ¿Cómo es posible que estos cuadros se vean como están, o esos paisajes se vean como están, esos personajes, si yo trato de pintar y no me quedan así? No me salen así, mamá, no me salen así. Y ella me decía, que están pintados, saben pintar, también creo que se pintar. Entonces le dije, no, esto puede ser fotografía. Después le dije, no, yo creo que es un truco. Yo pintaba, no sé, hacía un árbol y parecía un poliflor, parecía un atómica. Quería dibujar a una persona, salía gato. Entonces, eso me impactó mucho de la atmósfera que se creaba en esa pintura, en esos cuadros, y además las dimensiones, porque de punto de la cuadra, no sé, el Guernica era como 5 metros por 5 y uno así como parecía llavero. Entonces era como súper impactante
ese vínculo con el arte por primera vez, dije, oh, esto es increíble. Hay gente que viene a ver esto. También entendí como que se puede apreciar, se puede. Al mismo tiempo decía, pero igual es terrible. Hay sangre por todos lados. Como mirar los cuadros, la historia del arte, son una cadena de costas centrales porque está lleno de gente de, no sé, de asesinatos, guerras campales, batallas, en fin. Y ángeles llegando de distintas maneras. Entonces, en ese momento, no sabía que en el fondo estábamos en una reunión, mis padres, en París, y por eso me llaman al Louvre, porque mi papá salía en una reunión con mi madre, política, con el fin de irse a Cuba. Yo no sabía que estaba en el Louvre, en el fondo era como una especie de despido o partida hacia otra vida. Y tiempo después nos fuimos a Cuba. Cuba fue genial, porque yo preguntaba si allá está la... Y ahí se dice, es una bicicleta de rugby. Y lo puse ahí, y se llama Sudamérica. Y ahí empecé a jugar. De verdad lo pasaba increíble, porque era como visualmente me encantaba, pero además jugar realmente. Y además no tenía la escuela de arte, esa cosa más académica. No lo digo usted, no, es que es muy importante, porque la gran diferencia es que yo tenía entre los juguetes que yo hacía cuando niño y esto, que ella tenía conocimiento, y ahí no está la importancia. Y después me di cuenta que toda esa cosa que ya aprendí igual servía y mucho para lo que va a seguir después, lo que va a seguir mostrando. Pues claro. Ya, entonces una aproximación distinta. Había 24. Y el que más éxito tuvo fue Un corazón quemado, que era los sobrevivientes. Ahí, y estaba suspendido y subió la sala. Esto fue en La Terrera, centro de La Terrera. Entonces anulé la arquitectura, anulé todo el espacio, dejé solamente un pasillo al fondo con la luz de los objetos. Ahí se aprecia. Y ahora se ve la foto en detalle. Ahí se puede, es en aluminio, este es tejido. Entonces ahí los vínculos con la materialidad fue súper clave, entonces ya tenía varios elementos, varios elementos que me vinieron a dar cuenta de que es importante la materialidad como empleo para cada proyecto según la importancia de ese proyecto o lo que quieres enfocar en ese proyecto. ¿Ya? Eso sería más o menos lo que me sucedió en el sentido de los trabajos iniciales, que fue una investigación. Eso sí. Esto fue un éxito brutal. Mucha gente con problemas parece. Sí, ahí, en cuero. También es muy importante que mi padre, cuando estuvo preso, trabajó artesanía para sobrevivir nosotros. Entonces, trabajamos cobre, sacó cuero, hizo bolsas, carteras. Y yo tengo un gran respeto con el tema de artesanía. Para mí, que todo lo que es la artesanía, que muchas veces es de lado, no, para mí es súper importante. El oficio, tener vínculo estrecho con el oficio es saber conocer, escuchar, aprender a trabajar con los materiales. Mira, esa ahí, me costó, ¿verdad? Y él también, micro. Eso sería. ¿Alguna consulta? Sí. Básicamente lo que estás contando, ¿no? Que de alguna manera aquí hay una interpelación al espectador, un diálogo con él. ¿Cómo sitúas al espectador? ¿Cómo te planteas una obra en términos de traducción? O sea, hay una materialidad y esa materialidad, ¿qué es lo que tú esperas que no pasa? No, lo que sucede es que la materialidad te genera un vínculo increíblemente emotivo muchas veces, porque te vincula a tu vida con el entorno, con las cosas que uno convive. Yo creo que eso es lo que más yo percibí, la simpleza de las cosas muchas veces te lo lleva a la profundidad de la sensibilidad del material y lo que está a su alrededor. Por el caso de la ola, cuando impulsa el sonido, hubo personas que se emocionó, se acordaba cuando un caballero se puso a ayudar de exposición
recordar cuando era chiquitito que jugaba con los juguetes. Se le trajo lo llevó a la imagen visual, a la memoria. El material también no es lo mismo, por eso ponía el ejemplo del corazón quemado, y eso para mí fue muy importante porque fue las primeras obras que tomé en cuenta al espectador, que se vinculara emocionalmente de un modo, yo lo hacía intencional y después lo conversaba. Oye, y automáticamente me decían eso. Había otros que les gustaban los de juguetitos, puros juguetitos chicos. Y decía, el juguetón, ¿ah? Juguetón. Entonces siempre lo voy a hacer casi un trabajo de un test de rocha, pero de corazón. Insistir un poco en términos de la metáfora visual, de esa materialidad. Si tuviese una clase, aprovechemos el público. Entonces, si tuviese una clase, el corazón de lana, el corazón de metal, ¿tú qué intención lo hace? Digamos, básicamente esa fragilidad la traduce la lana, básicamente el corazón más delicado, un corazón más fortalecido, o simplemente un ejercicio de poner en contraste cada corazón. Es que va de la mano, va al punto, porque también está el oficio. Ojo, porque tuve que aprender a hacer vitró, tuve que aprender a tejer, todos los materiales los trabajé yo. Entonces tuve que ir tomar pequeños cursos avanzados de hacer un vitró. Un vecino me fue, te enseño rápido, tuve que hacerlo con la técnica. Y eso fue muy interesante porque en el fondo yo siento lo que más tiene es que uno vincula con las cosas. Como decía yo, hay una cosa que de pronto te lleva a pensar como un vitró, el tejido, a la culita y todos los elementos, mucho más. El material propio te va diciendo cosas, te va diciendo, no es tan así como específico, digamos, pero sí el material te da mucho material. Tú y te propones. Francia empecé a exponer aquí, me dijeron, es de europeo, me parece. Entonces, no era cubano. Entonces empezaron a apoyar. Y hablando de arte en ese sentido más social, político, regional, en mi trabajo después empezó otro elemento a ocurrir que es la geopolítica. Y empecé a tomar más conciencia de las realidades paralelas, de las situaciones que convergen en el diario vivir. Basta con solo prender el televisor, uno entiende las cosas como acontecen. Y para mí es importante empezar a usar toda esa información y tratar de incorporarla en mi trabajo. Entonces empiezo a hacer también por primera vez, después luego de los corazones, pulsaciones, empiezo a trabajar cosas muy de gran volumen. Y empecé a hacer una serie de exposiciones donde empecé a usar el puro cartón. Va a poner un territorio. Sí, el uno, ese mismo. Voy a poner un ejemplo, y va a ser bien breve, porque el tiempo corre, debería pasarlo bien. Y entonces empecé a hacer territorio, y esto es la Bienal en Serbia, y en Chile estaba el modelo aspiracional en ese tiempo, no sé aspiracional, pero sí un modelo de crecimiento clase media. Era como las villas, entonces la villa, entonces vende la casa la etapa 1, la etapa 2, después la etapa 3, la etapa 5, además en la 5 hay que arreglar la 1, está goteando y todo lo demás. Entonces, en un Chile que siempre hablaban de esas cosas somos los jaguares. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer una obra que vincula las dos realidades? Dije, voy a hacer mi casa genial, por etapa. Entonces no puedo hacerla completa porque sería muy tarde, entonces voy a hacerla por etapa, que fue la Bienal de Serbia. No dije voy a hacer una cocina, pero filete. Agarré y compré en París una revista de las 1000 cocinas. Y en eso apareció una de ellas que me contaba genial y la hice. Y lo que hice fue, bueno, evidentemente recolectar material en Serbia, después de la posguerra, digamos, entre Serbia y el Kosovo y todo, ex Yugoslavia, y empecé a construir con todo material de desecho, al igual que estaba en la publicidad. Y empecé a hacer un inventariado de un cartoncito como de arqueología. Empezar a ver arqueología. Aquí, por ejemplo, tenemos
siempre incorporo 2 o 3 elementos encontrados en la calle viejo, lo cual te da un inicio a una realidad. Lo demás aparece por sí solo como un camuflaje. Al final es como si todo lo que está camuflajeado. Un camuflaje del objeto inicial. El objeto inicial es este y una cocina vieja. Y ahí hice la hornilla, no me había certificado de gas, pero no importa. Y saqué el horno y empecé a construir. Digamos más. Y acá, y ahí tenía en cada una de esas cosas, fui haciendo por secciones y fui haciendo un registro inventariado. Aquí está la foto de la cocina, con el elemento. Escribí textos poéticos de lo que acontece en cada fragmento, sección, tomando elementos de materiales. Sigue abajo un cargo, por favor. Ya, ahí lo hay. Ahí agarré y escribía cosas de los materiales, del cartón, no sé qué más, no sé qué más. Y hablando sobre, nunca hablando de la persona, hablando sobre las cosas que suceden. Y le pedí a la Bienal, si me pedía, podía prestar el timbre para decir que lo que está escribiendo era cierto. Entonces, logré convencerlo porque me quisieron dar algo, me lo pasaron un ratito, que me fui corriendo y timbré como que esto es real. Fue tan divertido que en esta parte hay una lechuga con repollo, sí, la foto de la publicidad. Y yo tiré unos papeles y le botaba ahí y había gente que me preguntaba si era lechuga o repollo. Le pensé genial, porque ya eso. Y ahí también sucede que por primera vez los espectadores entran a ver la obra y cuando la gente miraba por la ventana, el espectador era parte de la obra. Entonces estaba en un interior dentro y fuera de la obra, sin darse cuenta. Y eso también fue genial porque fue, el espectador está echando a la obra, ya un poco lo saco. Entonces, eso, el guayón, la limusina. Después empecé con esta mezcla de cómo 2008, la guayón pared. Después hay otra edad y todo sigue nomás pared. Voy a este proceso. También ese proceso empecé a usar la cosa de, dije, pucha, hablando de Santiago, que Chile en ese momento, en 2008, yo dije, me encanta cuando todo el mundo hablaba de la farándula y que se yo, la cosa social. A mí siempre lo que es el aspecto de la sociedad como se ve, también está el contexto del humor y también el contexto de cómo uno percibe las cosas. Yo percibía todo y decía, increíble, de cómo como Santiago, bien como en un momento vi un artículo, una vez me iba en la micro, leí un artículo que hablaba sobre Sudáfrica, de cómo hacían desplazar a la gente que trabajaba en distintos lugares, atravesar la ciudad, y Santiago está construido así, digamos, atravesé todo Santiago. Entonces dije, me invitaron a exponer en la embajada de Francia, y yo dije, genial, voy a usar como escenario la propia embajada, en el fondo una arquitectura neoclásica, y voy a poner mi limusina. Obviamente, si entro con un Fiat 600 de cartón no me dejan entrar, pero era una limusina. Hice una limusina, la estacionamos, digamos, y el embajador me recibió. Y hicimos todo una presentación más publicitaria, donde está todo este elemento precario, pero toda la puesta en escena. La Andrea Cubierta de Miss Chile. Aquí le mandé de una gran artista, que en ese momento dijo, oye, necesito un modelo, topísimo. Dijo, ya, yo voy. De preguntar si conocía a alguien, no me importa. Se la taría mía. Fue muy perfil. Eso es. Entonces la tuya, eso. Y fui al barrio Maíz cuando se podía ir. Y allá compré una tele de gira, qué sé yo, hicimos toda una puesta en escena. Los hielos son plumaditos y poníamos jazz y todo, música. Se inauguró, llegaron las señoras de inauguración, porque allá cosas pusieron dentro de la embajada, ofendida. Pero cuando la música tenía música clásica y todo, y se sentaban adentro, la hermana salió en bocina. Y ahí fue como muy entretenido, fue una especie de caballo de Troya, como meter los barrios en la embajada. Eso es una forma. Después tenemos ahora Sinfonía del Poder Eterno. Después dije, es interesante cómo poder trabajar las cosas
si no me equivoco, Sinfonía Folklórica. Me dije un día, ya sabes, y empecé a hacer mi primera relación con mi infancia. Dije, realmente estoy soy como aquel niño que jugaba, entonces soy chico, y dije, voy a seguir siendo el niño, yo creo. El macho tenía que ser artista y buscar. Y dije, voy a trabajar sobre el tema del poder. Y dije, no voy a concentrar, me puse como rebelde así a la sociedad mental. Así. Estaba solo, por suerte, porque nadie me iba a pescar. Y en eso dije, voy a hablar del tema del poder. ¿Y cuál es el tema del poder? Y dije, la pintura clásica, me acordaba que ya cuando fui al Louvre. Entonces dije, la pintura clásica. Dije, entonces la grande pintura. Y dije, claro, ahí pasaba lo de siempre, que es una historia de puros conflictos, de puras conquistas, robos, saqueos, robos, y el mejor lugar para poder hablar del poder del mundo y el saqueo, la violencia, es el museo. Paradójicamente todos queremos poner en un museo. Es muy raro, pero en la realidad, si tú vas al Louvre, tú dices, y es realmente de Francia. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo llegó lo otro? Claro, entre robos, colonias y todo lo que compré. Entonces decidí hacer una serie que se llama Sinfonía del Poder Eterno, y la galería la convertí en un mini museo donde generé con dioramas con el mismo principio en otra escala. Tenía la escala grande del auto, la limusina, y otra pasó una escala pequeña. Y pasaba por las calles recogiendo piedras, parecía hermano, en fin. Me miraba a carro con los vecinos, recogiendo el cachureo, y empecé a construir este universo. Entonces tomé grandes pintores de distintos periodos, como aquí en Bosco, hice esta obra que se llama La Avalancha del Caos, que vamos avanzando. Y hice después como del metro, dije, el hombre de su vaca, dije, el hombre de la mujer, entonces dije, el hombre de la mujer, entonces voy a empezar el hombre está haciendo la bomba, la mujer está cocinando, entonces, porque esa es la cosa que te establece. Después hice, por ejemplo, la pintura del paisaje, y dije, mira, aquí como el fenómeno se repite, está de aquí agarrándose a sablazo, ahí están las torres de Nueva York. O sea, el día 1 se va a quemar la segunda, va a chocar el avión, viene en camino, de hecho, viene ahí, no sé si saca la presidenta. Entonces, empecé a crear estos dioramas, este universo con la imagen fotográfica. En este proceso trabajé con Jorge Tarmayer, gran colaborador ahí, técnico increíble, y empecé a hacer también pinturas en el periodo de la guerra en Irak. Entonces, aquí estaba Bush, porque le hice lo mismo que hizo Saddam Hussein, que en el fondo que la arrastraban en la escultura de bronce por Bagdad. Yo dije, bueno, entonces aquí están los cascos azules, está ahí una chica jugando, en fin, petróleo, está instalando McDonald's. Entonces todas esas obras fueron súper importantes para mí, porque también fue un gran salto, porque me estoy entre el objeto y lo que es la pintura. Y ahí me di cuenta que el haber estudiado pintura, haber sido una escuela académica, fue muy importante porque me permitió trabajar en atmósfera de luz, atmósfera de tonalidades, de escultura y de todo eso. Entonces son obras que muy importantes en ese sentido, de empezar a vincular también los aspectos políticos. Mira, esta obra la hice en 2008. Ahí tenemos a Putin. Ahí está Putin, en esta pieza. Tony Blair, que fue el presidente o primer ministro inglés, y Putin está ahí. Y todavía Putin sigue el presidente. Es como, no sé, hay muchas preguntas que hacerse. Varias. Esta es una que no la exhibí acá. También otra, digamos, ya, se Juan. No es como no. Entonces, para mí era muy importante de esta pieza trabajar del tema del museo. Sigue. Entonces, esta fue la obra final, que ya está el desenlace, lo terrible. Entonces, es como el desembarco en Normandía, digamos así.
Entonces yo empecé a meter imágenes también más obscenas, empecé a trabajar con el tema de la sexualidad y todo eso, y tiene que ver mucho con el lenguaje, cuando yo lo incorporo. El lenguaje, cuando el lenguaje se establece como someterse al otro, cuando un lenguaje violento, ¿ya? Se dice cosas de término sexual. Entonces ahí no es ese mini museo donde uno llegaba a decir pintura y de pronto empezaba en encantamiento por la forma, el color, qué sé yo, y de pronto ya está ahí sumergido en el caos y ahí el psicólogo. Después vamos a la obra, voy a hablar Transformer. Ahí me di cuenta la importancia del arte, porque también el arte, hablando del museo, porque me salté el museo, estaba en el museo y ahora voy a hacer una historia. La historia la voy a contar de modo breve, pero yo creo que es relevante, porque ya que hablaba del museo, era un lugar súper violento, no por la gestión, ni por lo que tú sea para poner, sino la obra. En Francia me invitaron a hacer una obra en la ciudad de Brive-la-Gaillarde, aquí en el centro de Francia. Y me dijeron, mira, Roberto, tú que trabajas con temas sociales, que bueno, dije, está dando resultados el desarrollo, ¿no? del pensamiento, del trabajo, y además tienes algo lúdico, por juguetes, oye, qué bueno. Queremos ver si tú quieres participar en una residencia de arte en esta ciudad que tuvo muchos años de derecha, como no sé, 30 años, y ahora pasó a centro. Y centro ya era como, bueno, era como perfecto, por lo menos otras ideas, centro izquierda. Entonces, me propusieron si yo podía trabajar con un barrio que se llama Tuyac, es como decir, no sé, La Pintana, como decir, no sé, como una estigmatizada, donde te vinculan que todo el que vive ahí es un peligro para la humanidad, casi. Entonces, Tuyac, queremos hacer una intervención artística en Tuyac. Entonces digo, si se te ocurre algo, invéntelo. Y yo dije, mira, yo creo que para hacer algo en ese lugar, lo más lindo debería ser algo que ellos participen. Primero, para que sientan partícipe de un proyecto colectivo y le dé también credibilidad a ellos mismos y le dé como alcance de ellos mismos de sus capacidades, que son muy ricas porque son lugares multiculturales. Entonces, por lo tanto, hay una mezcla muy potente. Y hacer una exposición con la obra. Le dije, el grave problema es que si ya el barrio está estigmatizado y hacer cualquier exposición no va a ir nadie, porque ya está estigmatizado. Es como nadie va a ir, que va a ir a La Pintana a una exposición, como tanto que la hay en los medios. Entonces dije, y si existen recursos municipales, sería fantástico que nos tomáramos la ciudad. Es decir, el barrio se va a la ciudad. Entonces lo que vamos a hacer son paletas publicitarias y vamos a publicar en los paralelobuses y en los buses obras que ya han hecho como Transformer, la película belga. Entonces yo dije, está genial si hacemos una escena, entonces hay que hacer y hablar del tema de ellos, sus sueños, sus ideas, y utopías, en fin, y hacer lo que esté en la ciudad. Entonces, cuando tú veías a decir Transformer, las luces de Tuyac, las luces del barrio X. Y abajo, ahí aparecen todos los que participaron, la fecha que sacaron la foto, el registro de todo, y el registro de la mano sacaron ellos de que hicieron dentro de su barrio, lo cual también es importante. Y tuve la suerte de poder presentar ese proyecto en una presentación cultural, donde estaba la prensa, entonces me invitaron a participar para poder hablar justamente de aquello y convocar. Y se interesó la tele, la televisión, la prensa escrita, y fue increíble. El noticiero hizo un seguimiento para ver si resultaba o no. Y lo más difícil fue el inicio, porque fue como ustedes así, yo ya nadie me conocía, digo, yo quiero invitarlo a hacer algo que creo que puede ser muy bueno para todos nosotros. Y participaron gente de mayor edad, pero los adolescentes no quisieron, después se arrepintieron todo. Me refiero a 16, 18 no quisieron.
estaban preocupados de otras cosas. Pero fue un proyecto súper potente, emotivo, al ver por la ciudad, ver el noticiero, ver por todos lados la obra. ¿Sigue avanzando? Voy a ir mostrando rápido. Entonces, todo eso viene en la paleta publicitaria. Por ejemplo, mira, pasa como el angoleño, el francés, nació en Francia, pero padre angoleño. Y nunca ha hecho una escultura, ha hecho una escultura africana. Una joya. De Ilaboco eran unos yogures, unos envases de yogur, porque además recolectamos puros materiales reciclados. ¿Sí o no? Aquí es un ventilador de techo. Y acá un caballero que se un sueño haciendo fue jugar rugby. Nunca jugó. El equipo que es marginero, no es Colo-Colo, es por otra cosa. Y en la cancha que habían recién hecho en el barrio, se hizo su traje y se puso la pelota de rugby arriba en la cabeza. Bien, ¿no? Ahí. Y luego viene el buses. ¿Ya? Después, por los pensamientos. Yo creo que también es muy cortito, un segundo, porque tuvo mi compadre Juan Carlos, que te aparece conmigo. Fuimos a Lautaro, y en Lautaro quise repetir un poco la experiencia, decir, oye, este pueblo que es de poetas, cosquetilleros, pueblo Lautaro de todo pasa, y yo siempre me marcó mucho la película Cinema Paraíso. Entonces vi que en el centro cultural atrás había un autocine y dije, oye, esto vamos a hacer algo. Y dije, ¿y si hacemos un proyecto en el que hacemos todo el pueblo pero sin su rostro? Que sean puras máscaras que ellos se ilustren e imaginen sus cosas y lo proyectaron. Y hacemos un diaporama. Y hay una señora de un taller que tenía de pintura y estaba pintando Allende y se puso como el volcán Yaima, Chevillani, Pájaro, y que dieron el volcán Yaima de fondo, la foto. Hicimos un registro con diaporama, mira. Esa es la funeraria de Lautaro, una de las funerarias. Entonces, todo el pueblo se hizo máscara. Hicimos un registro. Y lo cómico fue, lo anecdótico, fue que el profesor de piano del Centro Cultural, que fue el primer kiosco a decir, oye, día tengo un proyecto que te quiere participar de la municipalidad, Centro Cultural. La señora dijo, no, ni no puedo hablar. Entonces dije, Juan Carlos iba conmigo y le dije, vamos mal. ¿Qué vamos a hacer? Entonces fui a un segundo local, y en el segundo local le dije, puedo hablar con usted, porque estaba muy contento porque el primer kiosco nos fue súper bien. Y me dijo, la Mirta, algo así se llama gracia, la Mirta lo escuchó, sí, encantadísimo. Cuénteme entonces, ¿qué es? Y ella empezó, y de ahí para adelante nadie más dijo no. Ya, a ver, todo el pueblo en función de eso, ya. Vamos a dejar con eso, después pueden verlo en la página web, hay videos de la sección del diaporama, el pueblo y todo aquello. Una consulta. ¿Una consulta? ¿No? La construcción con la gente en ambas partes, en Francia y acá en Lautaro, hay una idea, una intención más pedagógica o más jurídica. Por el crisis el lugar, en el caso de Francia, y en el caso de acá de Lautaro, con una pedagogía para la gente que se libera de alguna manera. Si lo pones en cuestión, el trabajo cuando tú haces en Francia, ¿hace un cuestionamiento político o al utilizar a la gente que se libere también sea un norte más a más que libere su imaginario? Sí, no, todos tienen su imaginario, es un trabajo colectivo. Yo siempre en esos casos, y mucho de mi trabajo, yo soy parte del proceso, digamos, es una oportunidad solamente de como un guía, explicarle cómo poner determinados colores, cómo mezclar los colores, pero cada uno toma la iniciativa y produce lo que quiere y en función de un proyecto. Solamente lo vi en la fase inicial. ¿Ya? Lo otro que quería preguntar, que estuviste en 2004 entiendo en Serbia, 5 años después del bombardeo de la OTAN, que fue por
14 días, entiendo yo, el 99. Eso, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo tomaron en tu casa? No, sí, fue bien duro ver nuevamente, ¿no? Como se repite la violencia. Más con la relación con el territorio, ¿cómo lo enfrentas tú? ¿Cómo va? Y además fue duro encontrar material, porque después de la guerra, imagínate, un palo sería como para 5 generaciones, porque todo servía de un renacer. Entonces, yo fui a una feria callejera y te juro, en un puesto era una lámpara y una pila. Eso era todo. Así era la tragedia, digamos. Entonces, era muy complejo poder construir cosas, entonces también era muy complejo hablar de esa situación, pero yo creo que era importante, dado que era una bienal, en un contexto internacional, donde fue súper bien valorada la pieza en ese contexto. ¿No? Ya, y ahora voy a la parte final, que voy a hacer aquí un velocímetro, que sería una obra a grandes rasgos. Luego vino las consultas, hacerme las preguntas. Vamos a partir por este momento. Después, bueno, es un lingote que le invitaron. El paisaje surreal. Claro, es una obra también que fue la primera vez que realmente sentí que la obra tenía una carga política importante porque son temas importantes, básicamente. No porque la obra lo pueda hacer, no, sí, es como el contenido de la obra. Esta obra fue elegida por la agencia Reuter en el año, fue el 2013, parece, entre las 127 imágenes de la prensa, del mundo que refiere, ilustraba el mundo en ese periodo. Entonces, por primera vez salió una obra mía con el mundo político. Salía, no sé, el Papa, salía el presidente chino, no sé qué, y entre eso aparecía chileno con a un búnker ahí con Jesús en el Museo Mac. Y para mí era una obra muy importante porque ahí empecé como a hacer las instalaciones donde el espectador entraba, donde la escala es escala 1-1, y además son piezas que iban ilustrando el pensamiento, las cosas que estaban aconteciendo en aquel momento. En aquel momento estaba el caos en el sentido de la iglesia, en el sentido de la estructura, diría yo, porque, ¿cómo se podría decir? No la fe, aquí no hay un tema de la fe, eso no pongo en duda, sino el poder dentro de las estructuras. Entonces, hice una pieza adelante, por favor. Entonces aquí puse en el búnker una situación como el detenido en un contexto, todo es falso, todo es falso, la pared, el techo, todo lo construimos en el patio del MAC y la gente accedía, y hay unos cantos gregorianos y tenía estas piezas. Y hablaba sobre todo el tema del poder, porque estaba el Banco de Roma, que tenía acciones en empresas que estaban vinculadas a la fábrica de armas, igual muy llamativo. El tema de la pedofilia, que era una tragedia, en Islandia, Chile, para que dice Chile, tanto los campeones. Toda esa tragedia. Entonces era como muy, se generaba una dicotomía, que decía, esto hay que hablar de este tema porque este tema nos sobrepasa. Entonces, él estaba en su búnker, la humanidad como que venía a rendirle cuenta, obviamente todo es simbólico, y fue un momento, pasé 2 años trabajando en ese proyecto, me quería Rambo, ¿no? ¿Qué tanto? Llegó el día de inauguración, me puse más nervioso que la cresta y dije, no, es la que me metí. Bueno, empezó a llegar gente y te y dije, oh, ya, sí, pues salgo con vida. Y no pasó eso. Tuve la linda ocasión de conversar con gente muy católica, familia entera, como te contaba ayer, y una familia entera como guapa, que no había venido a tomar cerveza, porque partió un tema como de conversación sobre lo simbólico. Le decía, no tiene que ver con el simbolismo que me interesaba, como desde ahí construir una historia. Ya, después tenemos. Entonces, esas piezas son súper importantes porque te generan, son como saltos importantes en el proyecto. ¿Cuál estoy buscando? Arriba. Ya, aquí tengo otro proyecto. Esto fue en México,
También me interesaba, hay una cosa que en mi trabajo para mí es fundamental, es la precariedad. Uno no la siente, o porque la vive. Yo la viví. Y uno no debe ocultarlo. Entonces la precariedad en la creación, yo creo que es algo muy importante, porque que se vea el proceso detrás, se vea que hay un guiño del proceso, que la tecnología que usó es bastante precaria, pero el resultado es bastante diferente a lo que tú crees que va a salir. Aquí está una exposición que hice sobre el tren, que ahí hay un tren, La Bestia. Y el tren La Bestia es un tren que recorre todo Centroamérica, pero recorría con migrantes arriba, que querían atravesar Estados Unidos. Obviamente ahora ya la gente no se sube al tren, porque... Pero imagínate la tragedia, que la gente se subía al tren para tratar de llegar a Estados Unidos y ya los narcos se habían apoderado de que él se subía y que él no se subía al tren. Imagínate el nivel de tragedia. Y ahí lo que hice, Juan Carlos Saudito, lo que hice fue dejar en evidencia todo el montaje, la puesta en escena, todo lo que la instalación tiene distintas miradas. Tiene una mirada inicial, que uno lo ve desde un reclinatorio, uno se reclina y lo ve a la distancia de poco más abajo y creo que está. Y abajo. Lo ve en el reclinatorio. A ver, bueno. Abajo, búscalo. Vale. Un reclinatorio que me fue bien una mira telescópica. Ahí está. Entonces llega el espectador a la sala. Hay unos sensores, se prende y te pones de rodillas y está mirando por una mira telescópica. Cuando tú miras, se ve la cruz y tiene un rango de visión solamente limitado y se ve todo en blanco y negro. Se ve distintas situaciones de migrante en el mundo tratando de cruzar la frontera, obviamente con desenlaces trágicos, terribles, y después acerca la obra de sí mismo y ahí descubre que todo es un tatu delante tuyo, toda esa puesta en escena. Vamos a hablar. Eso. Después, tenía dos más y tal. Ahí está. Bueno, hay una exposición que hice en Santiago, 2016, en el Museo de Bellas Artes, que fue después del primer estudio de las actividades estudiantiles, decidí trabajar el tema del encapuchado. La encapuchada. Entonces dije, ¿cómo trabajar ese tema? Y me sorprendía mucho que uno veía las noticias, veía la información y el otro de estar quemando un semáforo en un kiosco, pero con una zapatilla Nike o una mochila Adidas, no sé, por decir algo. Faltaba Armani, una bolera Armani. Entonces dije, hay algo que no entiendo si está en contra del sistema, como que tenían mejores zapatillas que yo. Entonces, yo decía, no se percata que ya están consumidos por el sistema, porque vamos a resolver un kiosco de una pobre señora y después nos vamos no sé, a Farmavela a comprarse una zapatilla. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a pensar en cómo desarrollar el tema, cómo llevarlo, y se me ocurrió la idea de la obra del raptor, que es más profunda que eso, porque en el fondo yo tomé un Safransky, un gran filósofo, y hablaba sobre el bien y el mal, y el drama de la libertad, así se llama el libro, y hablaba justamente al inicio del libro de que en el antiguo Egipto, la primera forma, o por lo menos que él tenga conocimiento de cómo se controlaban las masas, el público, la gente, digamos, la ciudad, era a través del gran dios Show. ¿Quién era Show? Era un dios egipcio que en el fondo sostenía la cúpula celeste que responde del cielo. Lo mantenía para que los otros dioses maléficos no entraran y no se cayera al cielo y echaran todo y quedara al papá. Entonces era una sociedad en un permanente vivir la catástrofe permanente, a punto de la catástrofe permanente. A cualquier momento al otro lado de la ciudad le dice algo mal y el show el cielo es una forma de control de masas, como lo controla la gente, la comunidad. Entonces decidí hacer un poco, por favor, más que
Eso. Decidí hacer mis propios shows, mi diablito, lo hice en la arcilla, después lo mandamos a hacer en cera perdida. Y eso sostenía la cuerda, que es muy anecdótico en el texto que hizo Juan José, hizo una metáfora. Y hubo gente que quería cortar la cuerda pensando que algo iba a pasar. Pero bueno, tenía todo en la costa, donde debía caer la boca arriba. Pero las cuerdas, esas cuerdas recorrían y sostenían la nave superior, que es, ¿por qué puede hacia atrás? Eso, por favor. Eso es la nave. Hay una nave superior que es como un retablo que está en volumen y con puros elementos precarios, combinado con esta pieza de primer plano que la gente pensaba, mucha gente pensaba que era una escultura, que no era una escultura, sino una persona que estaba ahí. Entonces son piezas que son piezas que son importantes de cómo uno va transmitiendo las distintas miradas que percibe el cotidiano. Entonces, una mezcla entre el fuego de bronce, que costó carísimo, lo financió Fontana en el tiempo, y en el cielo casi pegado con chicle. ¿Verdad? Como es una cosa muy distante entre un chicle y un bronce. Pero eso es genial, porque la ilusión te permite construirlo todo. Llegamos a la última, claro. Eso. Bueno, y la última, bueno, que dice aquí es, bueno, he hecho más, pero mi posición es como para que fuera el Museo de Bellas Artes. Por esa se llama Analogía de la Realidad. Fue un proyecto súper... yo creo que lo que más me costó fue tratar de explicarle a las personas que ese proyecto no lo hice por el estallido. Más que pararlo en una baldosa de 28 por 28. Por un desafío técnico. La gente me dice, no, si tú sabías, ¿sabías qué? No, si no. Entonces, es un proyecto que sí tiene que ver con el estallido, sin duda. Pero no lo hice por el estallido chileno, lo hice porque existen miles de estallidos. En Los Ángeles, en Estados Unidos. Ayer mismo yo creo que en Argentina va a empezar pronto uno. De hecho, ayer ya a Milei le quitaban piedra, la arrojaban. El estallido es un problema, es debido a un problema de desigualdad, es debido a un problema de inequidad, de distribución, es debido a muchos factores. O sea, en Argentina ahora hay un escándalo porque el hermano de Milei, obviamente para ellos, recursos que están destinados a discapacitados, porque no tienen medicina, tienen enfermedad, que la estaban robando, o estaban, no sé, llegando COVID, no sé cómo es. A eso me llegó. Y yo en ese periodo, que fue el mundo está loco, está muy loco. Y dije, voy a hacer un guanaco volando para levitar, y luego caer el guanaco levitando, no va a tener peso. Algo que tiene peso no tiene peso, porque un guanaco pesa 12 toneladas. Y voy a hacerlo levitar, y empecé con toda esa historia, fui elaborando. Después le dije a alguien, mira, quiero hacer volar un guanaco. Y después dije, no, está ahí loco. No, sí. Y al final dije, a una persona me dijo, mira, yo te puedo presentar a Carabinero. Por suerte el taller no había empezado, por eso con más razón, porque si empieza el taller y voy a hacer una filmación en guanaco, me agarran la barba al toque. Entonces dije, voy a hacer, bueno, ahí estaba Juan Carlos también, me acompañó ese día. Y llegamos ya, y yo tenía el proyecto que el guanaco se iba a parar, y me interesaba, yo decía, ¿qué es el guanaco? ¿Qué es el carro policial de antidisturbio? Ellos lo llaman carro de emergencia. Bueno, porque apaga el incendio. Lo prometo, como lo dijeron. Y logré tener una persona que me dio la posibilidad de ir y hablar en la comisaría antidisturbio. Entonces, imagínate el encuentro. Dije, ojalá que no tengan internet, no tengan portado, para que se me cachen que vienen un ritmo en la hora.
para que vaya caminando. Y al final no, sí, lo está esperando el coronel. Uno pasa y está el coronel ahí, Santiago Saldívar, ¿no? Yo dije, ya, de aquí tengo 3 segundos para convencer lo que necesito medir y sacarle foto un guanaco grande. Y en eso me dice, que bueno recibirlo, sí, y la otra persona que fui, una persona mayor, entonces me daba más respaldo. Gracias, me acompañó, me lo presentó, nos sentamos, quiero un cafecito, por supuesto, pásate 6 si quieres, porque no voy a negar nada, no te agarro la pata. Cuando quiero comer la comida, entonces, francés, déle nomás, déle nomás. Y después una galletita, de la que quiera, de la que quiera, de la que sea. La pimienta, no gracias, no cocinen pimienta, le pongo la galletita. Entonces, llego y me dice, bueno, ¿en qué lo podemos ayudar? Yo digo, ¿cómo les digo? Que voy a hacer una obra de arte donde va un guanaco, pero no por ello. Entonces me digo, el mundo está loco. El mundo está loco. Imagínate. Están los carros, ¿cómo llaman ustedes? El antidisturbio, ¿no? Sí, también lo llamamos el carro de emergencia. De pronto levanto la mirada y se ve una foto de un zorrillo lleno de fuego, la Plaza Italia. Yo no lo puedo contener, le digo, oye, ¿y ese zorrillo? Es un regalo de mis hijos para mi cumpleaños. Y digo, pero es una vela gigante, va a haber el cumpleaños. Es que yo estaba dentro con mi no sé quién, estaba dentro del zorrillo y la foto la sacó la prensa y era su video. Impresionante. Dije, bastante difícil. Y le digo, bueno, necesito contar con ustedes porque el mundo está loco. Y dije, ¿has visto las protestas? Sí, no, sí, claro que las he visto. Las protestas eran los antiabortos, y los pro-abortos, y eso es vida, para acá o para acá, ya, por lo que sea, y que, en fin, no muchas de corrupción. Y en ambos casos termina con el carro antidisturbio. Sí, muchas veces. Ya, ¿viste? Gastar millones de pesos para eso, después cada estudiante que viene en una escuela, decir, una pequeña mejora, más grande, y por si acaso, y el ser humano llegó a construir máquinas así, entonces yo dije, el ser humano, pero no de ustedes, me refiero al mundo, y hablar del mundo, y es verdad, esta vez digo, el mundo está loco. Nosotros tenemos que tomar conciencia de sí, me dice, sí, efectivamente está loco, porque nosotros nos gustaría hacer lo que hacemos. Por suerte. Y de pronto me dice, ya, ¿y qué necesitas? Medir uno. Y el más grande, por favor. Y me dice, ¿y para qué? Que lo quiero poner en un museo, aquí en un museo, imagínate un museo nacional de arte contemporáneo, un museo, y quiero hacer un igual. Ya. Cuenta conmigo. Sí, radio, llegó el 45, sí, acaba de llegar, estacionalo ahí, no sé qué, porque lo va a marchar una persona. Paco estacionó eso. Y yo echaba a la comisaría y pasé, y ahora estoy caminando y los sobrinos estacioné y dice, ese es el mío. Yo, está muy lindo, está muy lindo. Doblamos, ¿te acuerdas que pensé que estaba? Doblo así, acá, y luego 45. Y me dice, es todo tuyo. ¿Qué quieres hacer? Me dijo, para el foto. Bueno, entonces estamos en el volante, me mostraron cómo funciona el sistema, y hasta que llegó la última vez que hablé con él fue para el momento del estallido, de hecho. Le dije, oye, quería darte las gracias por tu pasado, por todo el apoyo, estaba avanzando en el proyecto, porque eso fue antes, ¿no? Y me dijo, no dejes que esté, voy a transmitir un cariño al equipo, y ya nos vemos. Nunca más supe de él. Y él estaba en Plaza Italia.
Y ahí salió el proyecto. ¿Vale? Entonces, esa historia es genial porque la gente pensaba que yo lo hice solamente por el estallido. Simplemente yo quería hablar del concepto de estallido. Pero cansó que todo arbitró el chileno, entonces cansó el estallido. Y ahí fue un desafío hacerlo. ¿Y por qué Carlos Guacamayo? Porque empezó todo el tema del cambio climático, con una serie que estoy trabajando ahora empezando, que es el tema del cambio climático, que es otro temor gigante, porque está allá abajo, que producido todo tiene que ver, círculo virtuoso. Estaba distinto, lo habían declarado extinto los guacamayos azules, entonces yo dije, voy a hacer como que esta obra se congela en el tiempo, como que se choca con algo, está como bailando ahí bailando una punta y se posan dos guacamayos. Como que se posan, ¿por qué? ¿Por qué se posan ahí los guacamayos? Porque los escombros que están abajo hay agua. Ellos vienen volando sus fantasmas, se posan ahí porque hay agua en los escombros de la instalación. Entonces te da un aspecto humano y ellos no son animalitos, no saben que este es un lanzagua o un carro de socorro, un carro de emergencia, no saben que es un carro de emergencia, entonces ellos se posan sobre la propia máquina que los destruyó. Entonces esa era como la analogía, desde ahí para hacer como... Para eso es más o menos, traté de ser más débil, me salté una cantidad de cosas. Hice una peor. Claramente nos dejamos muy activos, muy prendidos a todos y a todas respecto a lo que es la creación, tremendo. Y contar, que nos cuentes un poco el proceso, digamos, que hablamos recién sobre esta misma obra. Dice, ¿la lograste visualizar alguna vez de ti o solo lo puedes decir? Y evidentemente trabajamos con equipos. Entonces, equipos que se motivan y, oye, me voy a ayudar con esta cosa, yo voy a comprar un fondo, buscar, y resulta que se suman y hacen un proyecto donde ellos participan, colaboran. Entonces, finalmente, cuando está a disposición, está mi nombre, porque tiene que estar, porque si no nadie va, porque no es el expositor, pero siempre aparece toda la cadena completa de todo el equipo. Juan Carlos salió mencionado por todas las que han participado, y así todos los que participan. Es un trabajo colectivo. Después el tema del tamaño, muchas obras hay que jugar al estudio previo. El guanaco, no, perdón, el carro Tulio, no, perdón, el carro de emergencia, lo tuve en el taller, pero no daba la altura. Entonces tuve que armarlo en el lugar. Tampoco lo pude probar, porque tenía que inclinarlo. Fue súper complejo, porque se tuvo que sacar una baldosa de este tamaño y parar todo ese vehículo sin que se deformara. Más encima, eso es lo genial, que todas esas piezas, Juanca tenía una de detalle de la rueda ahí, son piezas que en el fondo ahí todo es falso. Y eso es lo que me interesa, que la gente pueda entender de que, por ejemplo, todo es resina o fibra de vidrio. Entonces hice neumático, ahí no voy a seguir contando los materiales, porque si no te van a descubrir todo, pero lo importante era hacer una obra que te generara un peso visual. Cuando tú lo miras en vivo te genera esa sensación de, oye, ¿cómo paró 12 toneladas? Por luz día, más encima. Porque si lo haces de la oscuridad, puedes trabajar con la iluminación, es más fácil hacer el efecto, el del mago, digamos. Después, como, por ejemplo, hacer las llantas, los materiales, la reja. Mira, esta es la malla, voy a contar. Esta reja es malla de jardín verde, la pinté, y las soldaduras es silicona para brisa. Entonces aquí fui haciendo unos pinchazos con eso, pero era genial porque yo me iba a cruzar unos rellenos en el taller, porque era como divertido, que a medida que íbamos construyendo íbamos viendo la solución. El tema era que había que armarlo, desarmarlo y volver a armarlo. Y el volver a armarlo era si todo lo que estaba en teoría funcionaba. Entonces, lo genial fue que levantamos la baldosa
Está todo calculado, perfecto. La baldosa se hizo de la basura, pero pusimos una idéntica porque no es de una baldosa que está Burning la tiene, entonces es más bien, pero de hecho está, no, ni yo sé dónde lo he parado en el museo. Y después el desafío era levantarlo, y yo cuando en esa sección yo siempre me arranco, no porque no tenga miedo, sino porque me pongo nervioso y me pongo como, no sé, Juan Carlos, déjame acá, entonces déjalo tranquilo, empiezo, oye, entonces mejor me voy y así tranquilo. Y levantarlo. Y levantarlo tuvo mucha complejidad porque nos faltó altura para poder pisarlo. Y para que tocara la placa abajo, que era, ¿cuánto era? 5 centímetros, y se daba 1 metro más de ancho. Y se inauguraba como 4 días después, 3, ¿no? 4 días. Y todavía no logramos ponerlo en posición. Y te juro que en ese momento yo dije, si alguien me toca, me pongo a llorar. Ay, era río, pero en ese momento de verdad era como terrible. Y logramos, cuando hicimos contacto, yo creo que se inauguró la exposición, fue como de ir a la luna, no sé, porque tuvimos como una semana tratando de hacer contacto, no se podíamos, al final logramos una metodología. Y por suerte tuve apoyo de la empresa privada, que llamé al gerente a ese nivel. Mira, tengo un problema, yo no estaba así, pero el banco y el terreno aquí en Valle Nevado, aquí dime cuánto, que necesito. Le dije, mira, necesito. Y tú estabas presente, Juan Carlos, cuando yo le dije, Carlos está mal. Si de aquí a la esquina no resuelvo esto. Fuimos caminando y a mitad de cuadra lo llamé y logré convencerlo. Y la empresa puso maquinaria para poder llegar a esos 5 centímetros. Por 5 centímetros, así después el museo tampoco, no tengo que decirlo, no fue muy colaborativo. El mar. Y es otro temazo de la deficiencia. Yo dije un día, me salté el protocolo en ceremonia y me tuve que traer un alpinista para poder terminar la parte arriba del camino. Para el alpinismo, yo hacía abajo temblado. Me estoy acostumbrado, yo encima del calamar de arriba y subía y arreglando las piezas. Entonces, si te fijas, uno hasta el estudio del cálculo y llegar a hacerlo. Bueno, confía en mi evaluación, parecía un grillo, sapo, no sé qué cosa, estaba todo hecho bolsa, pero por cierto había más que usar mascarilla. No tenía los ojos ya, pero así lo decía, del cansancio, el estrés que para poder desarrollar ese proyecto, porque no son proyectos fáciles de montar, y más encima con el compromiso de no dañar el entorno del piso, las obras, todo, porque el museo, entonces era todo muy delicado. Y se trabajó un equipo grande, como cuánto, la empresa le puso como 7 personas, 30 personas. Como 25 personas, todos los procesos, el diseño, primero dibujo, después hacerlo en el programa digital, hacerlo modular, diseño estructural, porque estos objetos a ese nivel, cuando están parados, empiezan a girar por el peso. Entonces hay que tener, hay aprendido que es la tensoestructura, cómo hacer que la fuerza que tira para allá me tire para el otro lado. Bueno, y así empecé a estar y bueno, a seguir el aprendizaje. Maravilloso. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Por acá. Una de en relación a eso. Hola, ¿cómo estás? Una en relación a la misma escultura, si finalmente está colgada, no, solamente trabaja con el peso. Sí, está colgada atornillada en el suelo. Ya. Y ahí igual no tuviste que hacer una perforación. Claro. Ya. Eso es otra historia. Ya. No puedo contar ahora. Lo que pasa es que, claro, ahí cuando uno quiere hacer, hay una proporción que es un quinto, porque uno solo quiere enterrar un palo, así, un poste, entonces uno, de la altura total, uno tiene que enterrar un quinto de esa altura y ahí nada te lo va a mover. Pero ahí hacer una perforación de esa proporción no creo que hubiese sido tan... Y lo otro es que por los pesos, así igual que los monitos porfiados, sino que todo
pesos de abajo. Eso también ayuda a poder equilibrar eso. Eso por una parte que era solamente mi curiosidad. Y lo otro es en relación a todas tus exposiciones y los trabajos, si hay como una vuelta, por ejemplo, porque yo te escuché que tú decías que la gente te hacía preguntas o tú le preguntabas a la gente qué te pareció, pero si hay una metodología con respecto a eso para tener estas respuestas y reacciones del espectador, o sea, digamos, de la gente. Eso. O partir de atrás hacia adelante. A las personas les pregunto en el momento de la exposición, son amigos que cuando estoy desarrollando los proyectos ya tengo posición y cuando estoy haciendo esto, ¿qué te parece? No parece interesante, ¿quieres? Te explico, ¿verdad? Pero ya cuando está muy desarrollado ya el proyecto, ya está bien que después tengo una imagen completa, yo una narrativa además de explicar lo que pretendo hacer. Y ahí lo converso. Después en el proceso mismo de la obra sucede que un segundo paso, y yo creo que por eso digo un trabajo colectivo, porque muchas proposiciones, propuestas, digamos, las hacemos en el momento, estamos resolviendo una crisis educativa, infraestructural, de todo, y el ayudante me dice, oye, no, esta licitación, acá, bueno, ¿cómo es? Es como, es parte de la obra, es parte del proceso, y eso yo creo que eso es muy importante vivirlo, es muy importante compartirlo, es muy importante hacerlo visible, es muy importante, si no es que yo llegué, me levanté, salí y dije, esto es así, esto es asado, porque a mí se me ocurrió, pero ¿cómo hacerlo? Entonces traje un calculista, después dije, yo tenía una pregunta que los tornillos, las tuercas deben empezar como locos, una pieza tanto, la suma, paquete, al final conseguí tuercas de plástico, de alta resistencia. Me dice, amigo de compadre de la fábrica, porque ya no me alcanzaba la plata. Y al final me dijo, las que te falten, porque son súper caras, me regaló, al final me las regaló. Y fue la ejecución con toda la familia, y todo el mundo se involucra, todo el mundo nos ofreció una máquina para hacer todo con la presión de plástico a alta densidad. Es decir, nos ofrecía, y la empresa hacerlo. Es decir, súper generosa la gente. Y esa gente entonces después lo puso en los agradecimientos también. Entonces están sorprendidos. Entonces al final es un trabajo colectivo, en muchos sentidos. Y el tema de los edificios del piso se traje con calculista. Que cuando me dijeron que necesitáis comprar un tubo de acero de tanto, y yo, bueno, pero estoy pagando todavía, no sé, un Palestine, así como el Portal Center. Yo le dije, si el guanaco va sin agua, si el agua no agua, te creo, son mermeladas, dije, bueno, que los neumáticos no son neumáticos. Y de hecho, nosotros neumáticos, me llegó una amiga, nos tenía ahí y le pegó una patada pensando que era otra mentira. Que no te verdad. Nunca más volvió la amiga. Y después le dije, no importa, te equivocaste, nunca más volvió. Y cuando levantamos la baldosa, impecable, yo estaba en ese estrés porque los primeros pasos, y empiezan a perforar. Me quedó perforado perfecto. Y estaba, ¿cómo se llama? Así, con un par de una empresa montaje que te hace así, lente. Y yo voy en el auto de regreso al museo, me llama y me dice, no, chique, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que hice abajo. Yo le dije, ¿cómo? Tú te pagas y ves el piso, te vas a lavar. Sí, allá no estamos. Y tú bajaste y viste el cielo, porque en la cúpula mía del cielo, ¿viste el cielo? Sí. Es decir, pasaste al otro lado. Sí. No hagan lo otro hoyo, no. Y que los cuatro pasaron para el otro lado. Bueno, será el destino. Después dije, aquí hay un grave problema. No calza con el plano. Porque ella no estudiaba todo, ella manejando así.
Y llegué al museo mirando los planos y la viga estaba ahí. Y en el fondo fue el error del museo, me dio un plano antiguo. Estaba desplazado 1 metro, como 80 centímetros. Entonces lo que hice para abajo, ahí no podía suceder, pero necesidad de haber desplazado eso. Y la losa, que era de 15 centímetros, ya no sé si era resistente o no, porque esa altura ya no quería nadie. Entonces dije, llamar al calculista, y él, vaya, no se sabe nada, quédense callado, que si un hoyo. Y ahí empezó toda la odisea. Y al final lo que hicimos fue reforzar, pusimos un sándwich, una lámina por debajo de acero, y hicimos un planchado, digamos. Jamón queso, y por intermedio está el piso, la losa. Y eso le dio mayor resistencia. ¿Ya? Pero el calculista fue el fundamental. El calculista se basó, porque aceptó esa. Y además, hablando del peso, yo usé la estructura interna de aluminio. Entonces usé aluminio más grueso al inicio y a medida que iba subiendo más delgado. Es genial, pero al soldarlo es más difícil, porque uno grueso con uno delgado, la temperatura de soldadura. Tuve un amigo en Israel que sé con soldadura, logró dominar eso. Darme. Bueno, lamentablemente no, porque tenemos que dejar el edificio. Porque ven la bomba. Yo le agradezco la visita a todos y a todas. Aquí Norton, maravillosa la ponencia, la charla con toda la gente. Y de verdad que tenemos que dejar el edificio porque van a y el compromiso ya está hasta esta hora.